Bueno, hola Pía, hola Cata, hola Clau. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, mi nombre es Constanza Muñoz, yo soy artista escénica, investigadora y fui parte de la Comisión de Género de CIDARTE entre los años 2018-2020, que fue en el marco donde surgió esta guía. Actualmente somos el núcleo de investigación y documentación y género en escena. Todo este proceso de trabajo derivó en que viéramos la necesidad de seguir trabajando en conjunto y desarrollar un trabajo de estudio y sistemas y de documentación mucho más sistemático, así que aprovecho de inaugurar Nuestro nuevo núcleo. nuestro nuevo núcleo, claro. Bueno, y me acompaña la Clau, así que para que Sí. te presentes tu Clau. Bueno, yo soy Claudia Pérez, soy actriz, directora, dramaturga, fui directora del Sindicato de Actores y Actrices de Chile durante 3 periodos, y en uno de los periodos comencé a ser parte de la comisión de género del sindicato, que es justamente donde nace esta guía y donde empezamos a visibilizar problemáticas que sin que estuviera la comisión de género no se visibilizaban. O sea, uno intuía, sabes que pasan situaciones, pero cuando creas un canal de comunicación directo con situaciones de acoso, de abuso, ahí es donde empieza uno a entender la dimensión de la problemática. Entonces, bueno, y es justamente en ese contexto donde nace esta guía preventiva de situaciones de abuso, acoso, discriminación. Eso. Sí, Perfecto. quizás, Y sí, perdón, contar como perdona, quiénes están en el equipo, quiénes iniciaron este proyecto de la guía y después del núcleo. eso, bueno, contar un poco sobre la trayectoria de la comisión, cuál fue su génesis, esta surge en el marco de un cambio estatutario del sindicato el año 2017, donde se crea esta comisión de género y no discriminación, con el propósito de poder revisar estas prácticas, formas, relaciones de desigualdad al interior de nuestra práctica laboral. Eh, la comisión en específico se crea, bueno, hay una convocatoria en el marco de una asamblea, nosotros llegamos a través de este llamado y ahí nos conformamos bueno, como la primera comisión. Y precisamente como decía la Clau, en este marco empiezan a surgir líneas de acción súper concretas. En primer lugar, la creación de un protocolo para recibir y conducir casos de violencia de género y con ello la creación de un canal de denuncias. Eh, y en paralelo, la articulación de un vínculo, la creación de un convenio con la corporación La Morada, que es la que nos permite derivar los casos que llegan para asistencia psicológica. ¿Ya? El canal de denuncias que se activa en CIDARTE. Eh, Y que en el también fondo, se hace, y también se hace una alianza con el abogado en ese momento del sindicato también para derivar los casos a asistencia legal, si es que se necesitaban, digamos. Entonces teníamos 3 patas en el fondo, por así decirlo, que era la asistencia psicológica, la asistencia legal y también alguna contención de parte de nosotras que nos formamos como operadoras de crisis por si es que la o el sobreviviente lo necesitaba, digamos. claro, nosotras empezamos de alguna manera a actuar como mediadoras en este proceso frente a estas dos formas de asistencia jurídica y psicológica. Y bueno, pasa que frente a la llegada constante y abrumadora en algunos casos de denuncias, empezamos a constatar la necesidad de empezar a articular otras herramientas de contención, bueno, y también de empezar a pensar en formas de empezar a producir un cambio cultural también en nuestro sector, porque de alguna manera nos vimos también en algún minuto
con las expectativas un poco deshechas frente a la capacidad de acción que teníamos. En general, cuando llegaban las denuncias, claro, está la expectativa de poder llegar esto a algún término legal, y sabemos que en este país eso es profundamente difícil. Entonces nos empezamos a ver en el problema de cómo podemos conducir esto, qué otras ayudas, qué otros cambios podemos aportar para empezar a erradicar las prácticas de violencia, las formas de relación de violencia en nuestro sector. Y de ahí aparece esta posibilidad, junto con la asesoría de Francisca Pérez, quien es la directora de la Corporación La Morada, y quien nos asiste psicológicamente durante todo el proceso de crear este instrumento, esta guía que permitiera de alguna manera generar conciencia, establecer criterios, definiciones, sugerencias para prevenir este tipo de situaciones. Exacto, y además es súper importante también recalcar lo que dice la Connie, en el sentido de que siempre hay una lógica judicial, ¿no? De judicialización, punitiva, de castigo, de encontrar al culpable, y generalmente se pone justamente el foco en eso. Y muchas veces la víctima no necesita eso, o me cuesta llamar la víctima, porque en el fondo también tú le pones una etiqueta, ¿no? O la sobreviviente. No necesita eso, sino que necesita espacios de contención, espacios de escucha. Sabemos que el primer paso para la reparación es reconocerse como víctima, y muchas veces uno no se reconoce como víctima en estas situaciones que son tan grises, ¿no? En estos terrenos que son tan difíciles de reconocer. Entonces justamente esta guía también es tan clara y es tan específica en las situaciones que se viven, cuál es la situación de abuso, por ejemplo, que pone la lupa y dice, mira, esta situación en particular es abuso, es acoso, es violencia de género, y ahí si tú lo lees, finalmente tu cerebro lo reconoce, y tú dices, soy una víctima y puedo empezar mi proceso de reparación. Porque justamente, como decía la Connie, la ley es súper, más allá de Chile, yo creo que pasa en todo el mundo, que el comprobar que existió un acoso, un abuso, o que tú lo digas, que tú lo llegues a verbalizar, pueden pasar muchos años. Entonces ahí poder comprobarlo es muy difícil. Muy difícil. Entonces también pasa eso, que en el fondo siempre se quiere como judicializar, ya, ¿quién es el culpable? ¿Qué se hizo? Ya, pum, se dicta sentencia y como que todo estuviera solucionado, y no es así. Justamente lo que necesitan las víctimas, los sobrevivientes, es reconocerse como víctima, saber lo que te pasó, saber que lo que pasó te causó un daño psicológico para poder empezar tu reparación. Y yo creo que la guía justamente dialoga con ese principio. Y en ese sentido, Constanza y Claudia, nosotras igual desde ARDE nos hacíamos preguntas como, bueno, sabemos que esto también está súper vinculado a los movimientos feministas, al mayo feminista, que ustedes un poco se agrupan en esa relación, como nos pasa un poco a todas también, y nos parece súper interesante el vínculo que hacen con La Morada, porque también son otras generaciones, o sea, es como decir, no partimos de cero, sino que ahí ya tienen un trabajo súper importante sobre el cual se habla y se vuelve a ver. Y decían dos cosas que son importantes para nosotras. Primero, la autoría colectiva, es decir, hay varias personas que participan y que firman esta guía, que está primero el alero, como ustedes bien dicen, del sindicato. Y después también ahí se despegan, ¿no? Y nos hace de alguna manera pensar, entre medio de todo este movimiento, ¿por qué sería necesario una guía específica para nuestra área y no bastaría como una guía general o digamos como estas normas de buena convivencia que tenemos en todos los ámbitos? Y como bien ustedes dicen, para las personas que sufren el abuso, pero también para quienes lo ejercen, ¿no? Porque todos podemos estar también en ese doble rol, o permitir ciertas prácticas en nuestros contextos que tiendan a la discriminación o al abuso. Entonces, ¿por qué necesitamos en nuestra área en particular una reflexión específica? Totalmente, Bueno, y por eso también la guía...
la guía está orientada a comunidades, o sea, es una guía que está pensada desde un proceso colectivo y para ser reflexionada también en colectivo, porque de alguna manera somos todos artífices y partícipes de estas relaciones de violencia. Yo creo que frente a tu pregunta, Pía, o sea, yo creo que distinguimos al menos dos dimensiones que justifican la creación de un documento específico para el sector, que tiene que ver, en primer lugar, con una precariedad de base en nuestro sector laboral. El sector de las artes escénicas y audiovisuales es un sector profundamente informal, precario, heterogéneo, con muchos espacios que a veces nosotros definimos en la guía como intermedios, que anticipan una relación laboral, pero todavía no se enmarcan en una, por ejemplo, en la instancia del casting o el ensayo en los espacios académicos, que son caldos de cultivo para formas y relaciones de violencia. Y otra cosa muy importante tiene que ver con la relación con el cuerpo, que es una especificidad de nuestro sector que no podemos desconocer, y es precisamente en el cuerpo, en la superficie, donde se produce esta significación de la diferencia sexual y con ello las relaciones de poder y dominación que conlleva. Entonces esas dos dimensiones ya alertan sobre la necesidad de articular, de crear un documento específico que atienda a las realidades del sector, que atienda también a las dimensiones que se van cruzando. Y ahí fue súper determinante el trabajo con los territorios también. La realidad laboral, la realidad de formación en regiones es muy distinta a la realidad que tenemos en Santiago. Entonces, claro, si bien habían documentos, guías, sobre todo orientadas a espacios de formación, que fueron esenciales también para la construcción de este documento en particular, era súper necesario empezar a objetivar también relaciones, prácticas que se dan al interior de nuestras propias prácticas y que no son similares a otros contextos y escenarios. Ahí es súper importante también poner el foco en que la realización de la guía fue con jornadas de trabajo en distintos lugares, con organizaciones, con universidades, institutos, espacios de formación, y es ahí justamente donde empezaron a salir situaciones de violencia de género en los espacios de formación. Al principio esta guía estaba enfocada más que nada en los lugares de trabajo, porque nace desde un sindicato, justamente. Entonces tú dices, ya, esta guía va a estar enfocada en los lugares de trabajo y en las organizaciones, porque esa es como la génesis del sindicato, digamos. Y cuando empezamos a hacer trabajos en las universidades, que surgió así, estábamos en una reunión y dijimos, oye, si hacemos una jornada con la Universidad Católica, ponte tú, con la red de estudiantes de la Universidad Católica, que estaban justamente en el lugar donde nosotros estábamos, ahí empezaron a surgir situaciones súper violentas y nosotros dijimos, chuta, si esto parte desde la formación, desde el día 1, que tú dices voy a ser actriz, voy a ser actor, obviamente ese camino ya está hecho para vulnerarte durante todo el ejercicio de tu carrera. Entonces, eso fue súper importante y ahí también vuelvo a la pregunta de que fue un trabajo colectivo, no fue solamente un trabajo colectivo de nosotras, las que estamos en la guía, que es la Cata Devia, la Carla Romero, la Gaby Arroyo, la Connie, yo, sino que también fue un trabajo colectivo con organizaciones, con Sintesi, que es el sindicato de técnicos audiovisual, técnicos y técnicas audiovisuales, con nosotras audiovisuales también, con la red de estudiantes de la Universidad Católica, con el club de teatro, La con red de actrices. Con Duoc UC, ¿con quién más, Connie? La red de actrices. La red de actrices con Rach, ¿cachai? Red de actrices chilenas, o sea, fue realmente un trabajo que por eso nos demoramos tanto, fue un nosotros tuvimos casi 2 años trabajando en la guía, justamente porque queríamos que fuera representativa de distintos espacios laborales, formativos y de organización. Las comisiones de género de regiones también del sindicato, que eso fue ahí una participación fundamental para incluir esta dimensión territorial que comentábamos.
Entonces, claro, como dice la Connie, es súper importante entender las diferencias también de las comisiones en los territorios y en Santiago, porque los espacios laborales ya son pocos en Santiago, imagínate en territorio, en regiones. Entonces, si tú vives una situación de violencia de género en ese territorio, no tienes otro espacio para trabajar. Entonces también esa problemática es súper importante también, por eso es tan importante poder visualizar estas situaciones y poner el ojo y ponerle nombre para que no ocurran, porque muchas veces la solución a ese problema es que finalmente la víctima o la sobreviviente tiene que dejar de trabajar y pierde su trabajo, pierde su lugar de trabajo y no encuentra otro porque no hay otro. Entonces por eso también es tan importante la prevención. O está esa resistencia a denunciar también, porque son espacios tan reducidos que existe este temor a quebrar comunidades. Exacto, entonces, claro, por ejemplo, también. Exacto, y a nosotros nos pasó mucho que, por ejemplo, a propósito del trabajo de las comisiones de género, y cómo funcionan en términos de orgánica interna, nosotros, ¿cómo se llama? La resolución de los casos, por protocolo, debían pasar por una comisión de ética, quien debía emitir un informe, o sea, era todo un conducto, y nosotros nos preguntábamos qué pasaba en estos casos en regiones donde, claro, estas comunidades son más reducidas. ¿Quiénes son los que forman estas comisiones de ética? Finalmente son grupos donde todos se conocen, donde hay muchas amistades en juego, relaciones de trabajo, de compañerismo. Entonces, ahí hay que hacer una reflexión siempre situada respecto a las posibilidades de intervención que se pueden hacer. Y quería rescatar algo que dijo la Clau, que creo que es un eje fundamental, y finalmente el propósito sobre el que se levanta esta guía, que tiene que ver con la articulación de un lenguaje común. Un vocabulario para nombrar algo que hasta hace poco no tenía nombre nomás. Eran sensaciones, incomodidades, suspicacias, pero claro, es importante empezar, insisto, a objetivizar esas prácticas para poder entender y hablar todos de lo mismo y conducir esto a crear un pacto, lo hablábamos en el evento de lanzamiento de la guía que hicimos con la red de actrices, lo importante es crear un pacto ético, dado que, no, que estamos sobre un terreno tan precario, tan inestable, tan heterogéneo, a veces a merced de nuestros sentidos comunes y criterios, es importante establecer este lenguaje común. Y por eso la guía también es tan majadera en eso, como, claro, a veces nosotras nos preguntábamos muchas veces, como, pero esta cuestión es obvia, ¿cómo vamos a estar diciendo esto? No sé, claro, obvio, no exponerla, claro, no obligar a las personas a exponer sus partes íntimas, que parecen cuestiones obvias, pero que no lo son necesariamente. Por algo tenemos la sobreabundancia de casos de violencia y que no tienen que ver solamente con una cuestión generacional, porque yo creo que eso es un mito también que hay que derribar, como que esto pasaba antiguamente, ya está superado, estas nuevas generaciones vienen con otras, formateadas de manera distinta. Yo creo que las relaciones de poder y de violencia se siguen reproduciendo, adquieren otras formas, otros matices, entonces es importante siempre estar alerta. Además que las situaciones son súper complejas y tienen muchas dimensiones en sí mismas. Entonces, uno, claro, cuando lee eso, como dice la Connie, tú dices, pero esto es obvio, pero tú no sabes en qué situación ocurrió. Por ejemplo, no sé, si una actriz está en una escena y en ese momento te dice, oye, el director te dice, oye, ¿sabéis que te tenéis que sacar, no sé, los sostenes? Y hay 4 camarógrafos, iluminadores, y todo el mundo se quiere ir para la casa, y si tú te pones problemáticas, todos te miran con cara de, oye, ya, pues me quiero ir para la... Todas esas situaciones son muy complejas. Entonces, claro, tú dices, obviamente uno va a tener la libertad de decir que sí o que no, pero no, pues no es así. El consentimiento no tiene que ser viciado. Y ahí también es súper importante como el concepto de consentimiento no viciado.
porque no tiene que ver solamente con el consentimiento de que tú no tengas droga o alcohol en el cuerpo, que tus sentidos estén al 100%, sino que también en qué situación estás, con una situación de desigualdad de poder, en una situación de estrés, en una situación de evaluación con un profesor, una profesora, en una situación de con compañeras y compañeros que tampoco saben cómo manejar bien la situación, porque, por ejemplo, como hablaba la Connie, en estos espacios grises que son los ensayos, los castings, donde no hay una metodología clara y una estrategia clara de cómo se hacen, entonces es muy compleja y son muy diversas las dimensiones de las situaciones que se dan. Y nosotros eso nos enteramos justamente por el canal de denuncia. En el canal de denuncia justamente llegaban las denuncias de violencia de género y eran súper diversas unas de otras, o sea, no era lo que uno cree que es. Y de hecho, muchas situaciones a nosotros nos llamaban la atención de lo complejas que eran. Y muchas veces, en muchas ocasiones también decían, yo esto no lo quiero judicializar, yo solo quiero un espacio de contención y de sentirme escuchada, y también valorar ese espacio, que es tan importante, porque también nos pasó que hubo una discusión súper profunda y grande sobre la funa, sobre el victimario, y nosotras siempre volvíamos a la víctima. O sea, acá lo importante es lo que quiere qué es lo que quiere la sobreviviente o el sobreviviente. En nuestro caso, el 100% de todas las denuncias fueron mujeres, y eso es importante decirlo, porque muchas veces dicen, ya, pero esto también, sí, obviamente que es para todo el universo de nuestro trabajo y de la formación, pero el 100% de las denuncias que tuvimos nosotros fueron mujeres. Entonces también eso nos hace... en el fondo corroborar lo que nosotros ya pensamos y ya sabemos, digamos. Me parece súper interesante que hayan usado el término de pacto como de pacto ético, porque muchas veces, o sea, en torno a los abusos, la autora Rita Segato habla de este pacto de masculinidad, pactos de silencio que hay en torno a los abusos y a la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿cómo darle vuelta ahora hacia un pacto ético, pasar de ese pacto de silencio a un pacto ético? Me parece súper interesante esa dada de vuelta. Oye, y ¿cómo pretenden usar esta guía como material pedagógico en espacios educacionales? ¿Cómo pretenden o cómo quieren incentivar su uso, además de difundirla? No sé si tienen algunas acciones pensadas. Sí, bueno, la idea es volver ahora en esta etapa de socialización a esos mismos espacios de formación y poder poner en diálogo estas cosas que produjeron a partir de las experiencias de los mismos integrantes de las comunidades educativas. Creemos que eso es una etapa fundamental, y porque además siempre pensamos este documento como una hoja de ruta y como un documento en permanente construcción también. O sea, aquí obviamente la cantidad de experiencias que están delimitadas, definidas acá, no agotan la totalidad de situaciones que pueden existir. Las experiencias de violencia son siempre subjetivas e infinitas, entonces es importante nunca detener ese diálogo. Y ocurrió algo bien interesante. Bueno, ahora la red de actrices está acompañándonos también en este proceso de socialización, están articulando diálogos territoriales. Súper interesante ver cómo esto se encarna y se dispara también hacia otros lugares en la conversación. El otro día en un diálogo que moderó la Paola Latus en el marco del PITSA, hablaban, por ejemplo, de cómo en regiones la mayoría de los espacios de formación que existen no son espacios formales y no cuentan con instancias extraacadémicas de diálogo, de organización entre estudiantes. Entonces, por ende, no existen estos espacios de conversación, no existen protocolos que orienten las conductas, unidades, departamentos que reciban y conduzcan denuncias en caso de que existan. No existen estos espacios, o espacios simplemente de reflexión. Entonces, sí, de todas maneras el propósito es volver a estos espacios de formación y ver que
cómo esto se va encarnando en las distintas prácticas, poder empujar otras instancias también. Ahí la guía igual entrega otras sugerencias que tiene que ver con, no sé, hay varios puntos, la revisión de las mallas académicas, de los programas, la generación de instancias de difusión, de campañas, la creación de estas unidades de cuidado, la creación de protocolos. Entonces la idea Nosotros es que incluso hablamos en un momento de hacer una metodología de ensayo, que puede ser súper loco pensarlo, pero puede haber a lo mejor una metodología de ensayo que justamente cuide estos espacios grises. También creo que, no sé si Connie, tú puedes hablar sobre el cuerpo como lo que nos habló la Francisca Pérez, que tiene que ver con la naturaleza de nuestro trabajo también, de cómo está expuesto nuestro cuerpo y que siempre se tiende a dividir la mente del cuerpo y a escindir como la psicología de lo que está viviendo el cuerpo, y cómo una psicóloga como la Francisca Pérez de La Morada nos dice que no, que finalmente el cuerpo también es un instrumento que va unido con la psicología. Entonces, claro. como situaciones que muchas veces te exponen a vivir ciertas, actoralmente, por ejemplo, ciertas experiencias, eso psicológicamente te va causando un daño. Y ahí Sí, la Connie no, es que ella decía algo que a nosotros nos dejó para adentro, porque creo que fue súper elocuente en cómo lo articuló, que es que en el fondo el cuerpo no puede separarse de su investidura subjetiva, y que es algo que a nosotros, por el contrario, en nuestras experiencias de formación, nos presionan a hacer, como que el cuerpo fuera una experiencia enajenada de la subjetividad, y uno vive una experiencia en escena, después salí y volví a estar o sea, volví a tu estado natural, no sé, claro, como que fueran dos unidades que corrieran por separado. Entonces, a lo que apunta un poco el apartado que se dedica al cuerpo en esta guía es precisamente a no obviar esa relación de interdependencia y a cuidar los propios límites también. Exacto, en un espacio donde además la transgresión, el pujar los límites es una virtud, se interpreta como una virtud. Mientras tú más osada eres como actriz, mientras menos pudor tienes, mejor evaluado es tu trabajo. Entonces hay que subvertir esa relación. Otra reflexión a la que nosotros sugerimos es también, a propósito de esto y de los espacios de formación, es revisar también cuáles son las prácticas pedagógicas. ¿Por qué el estudiar una determinada poética tiene que llevar el sufrimiento o experimentar situaciones de riesgo? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo no pueden haber otras formas? A propósito de lo que dice la Clau de las metodologías también, que esa fue una inquietud que surgió desde las mismas escuelas, como, claro, nosotros el proceso del ensayo de alguna manera tendemos a conducirlo de forma súper intuitiva o replicando las prácticas del aula, de los espacios de formación. Exacto, claro. Entonces se trasladan y eso después lo llevamos a nuestra vida laboral. Entonces, por eso es tan importante partir desde esta base, desde la etapa de formación. En esa línea, escuchándolas un poco, como, claro, me parece súper importante porque, claro, ustedes dicen aquí hay una metodología, hay una forma como de sembrar las preguntas, desde nuestros momentos como de formación, etcétera. Pero también ya cuando somos profes o cuando estamos trabajando como en un proceso creativo o cuando estamos analizando, cualquiera, porque en todas las prácticas tenemos como estas, o sea, son como prácticas móviles también. Entonces, un poco en la experiencia, todo lo que ustedes acumularon en las conversaciones, ¿qué piensan sobre cómo esta guía instalarla? O sea, cómo, por ejemplo, yo, no sé, estoy en un contexto clase o estoy en un contexto ensayo, ¿vieron algunas posibilidades como de propiciar una conversación, de cómo
podríamos nosotras tener herramientas como para socializar esto, no solamente entre nosotras, sino que también entre todos nosotros, no sé, como en todas las esferas, ¿ya? Cosa que haya como un acuerdo común, una transparencia entre los acuerdos, una visibilización de lo que ustedes acaban de decir, o sea, esta idea de que hay que explotar el límite, hay que estar más allá, hay que ser osado. Y es verdad, eso está súper naturalizado y de repente como decir, oye, pensemos de nuevo la cuestión, ¿cómo en ese sentido la guía puede ser como una bibliografía básica como para partir cualquier situación y llegar quizá a un espacio de acuerdo, no sé, como si reflexionaron sobre eso. Y ustedes dan un montón de ejemplos, entonces quizá en ese sentido nos pueden dar un ejemplo concreto para quienes nos están escuchando, como que digan, ah, verdad, en ese ejemplo que yo no me había dado cuenta, hay una práctica abusiva y podríamos como, o discriminatoria, y podríamos como tomarla y sobre eso reflexionar como para partir esta discusión en un contexto X, ¿no? Y hacer como una tabla de acuerdos comunes, que yo siento que eso es lo que nos falta, ¿no? Bueno, el cuerpo de la guía justamente contiene, bueno, definiciones súper claras de acoso sexual, de abuso sexual, de violación, esas son las definiciones. Después hay comportamientos asociados a estas definiciones, que es la violencia laboral, la violencia económica, violencia mediática, la violencia sexual, la violencia gínico-obstétrica, la violencia de Estado, y esas prácticas constitutivas de violencia de género también se definen las conductas asociadas, incluso en la guía salen las conductas súper explicadas, digamos. Por ejemplo, no sé, pues la violencia económica dice cuando el salario es desigual asociado a un sesgo de género en personas que cumplen funciones u ocupan cargos equivalentes en un mismo espacio laboral. O sea, se va definiendo la violencia laboral incluso con ejemplos, la violencia económica, la violencia mediática, y también estos espacios grises de formas de acoso sexual, formas de abuso sexual. Entonces, la guía contiene todos esos espacios y los define y pone en la lupa y lo explica. Y eso yo creo que es súper importante que cada uno de los espacios, organizaciones, espacios de formación, espacios de organización, empiecen a ser autónomos también al entregar la guía, que empiecen a ser autónomos y a generar jornadas de asamblea, jornadas de diálogo, jornadas de trabajo en relación a la guía, y como dice además la Connie, que esta guía pueda crecer, que puedan haber más, incluso que se puedan definir más situaciones, que se puedan poner en el foco más situaciones, que podamos reconocerlas. No sé si eso es lo que estabas diciendo, Pía, si quieres que te nombremos algunas acciones o conductas que están dentro de la guía. Por ejemplo, no sé, por las formas de acoso sexual. Dice formas de acoso sexual no verbales, que también ese tema de la no verbalidad, de algo que no es concreto, también está instalado en la guía. Por ejemplo, miradas persistentes, sugerentes de carácter sexual, sonidos relativos a la actividad sexual, suspiros, silbidos, gestos de carácter sexual. También situaciones verbales, por ejemplo, no sé, hacer referencia con el ciclo reproductivo, el ciclo menstrual de las mujeres también es una violencia de género. Entonces es súper detallista en ese sentido la guía para ponerle palabra y para ponerle la lupa, como hemos dicho tantas veces, a esas situaciones que son tan difíciles de definir. Y yo creo que ahí cada espacio tiene que tener su propia forma, digamos, de poder visibilizar y sociabilizar la guía. Claro, y ustedes en ese sentido, como una pregunta quizá también que me surge escuchándote, Claudia, claro, antes decía Constanza, ¿pueden nombrar esto que sentíamos, como siempre, pero no teníamos un nombre? En cambio ahora es como, mira, aquí está en el nombre, qué sé yo. Ustedes en el trabajo que están haciendo ahora como núcleo, ya más allá del sindicato, sino como que se agrupan, etcétera, acompañan o propician ciertos talleres, o podrían acompañar, o podrían guiar a alguien, por ejemplo, no sé, que en su escuela o que en su compañía
pudiera instalar esta conversación, o sea, como... O sea, nuestro trabajo y la actividad que nosotros podemos hacer es en relación a este documento que hemos creado, porque esa es la experiencia de trabajo que hemos levantado, a partir de eso hemos articulado conocimiento, pero yo creo que es responsabilidad de cada institución diseñar sus propias estrategias. O sea, en ese sentido, a propósito de lo que preguntabas, Pía, claro, la guía puede ser un punto de partida como pueden ser tantos otros. Yo creo que lo importante es instalar la necesidad de ese espacio de discusión como una condición, un acuerdo tácito, inaugurar el año académico con una conversación al respecto, instalar estas conversaciones periódicamente, habilitar espacios de formación y ojalá donde interactúen todos quienes participan de las comunidades académicas. Esto no es un problema que pueda evaluarse por separado, tienen que participar en conjunto docentes, estudiantes, administrativos, y de verdad instalarlo como una práctica, transversalizar esta práctica, porque también lo que ha ido ocurriendo es que esto se empieza a mirar como un conocimiento específico. Entonces, claro, en las mallas aparecen estos cursos de, no sé, cuerpo, performance y género, como si fuera un conocimiento específico y no algo que tenemos que, ¿cómo se llama? Lo que tenemos que apropiarnos y hacer consciente en todas las dimensiones de la práctica académica, profesional, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta conversación justamente a mí se me van ocurriendo cosas, porque claro, cuando uno empieza a sociabilizar también se te van, te vas llenando de ideas también, que de repente sería súper bueno, como lo hicimos nosotras, llevar a gente experta en la materia psicológica, por ejemplo. Yo estudié neurociencia y ahora se me acaba de ocurrir, claro, y el cerebro finalmente actúa de forma experiencial. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si va una persona experta en psicología y en neurociencia, puede explicar qué es lo que pasa con el cerebro si es que tú vives una situación empujada, una situación de estrés, por ejemplo, como el cortisol igual se activa y ese cortisol hace que te bombee más el corazón, que haya problemas estomacales, ¿cachai? O sea, finalmente, a lo mejor estoy hilando muy fino, pero me pasa que finalmente tiene que ver mucho con nuestro trabajo, porque nuestro trabajo te lleva justamente a esas situaciones. De hecho, hay una metodología, digamos, de reparación psicológica, que es la neurolingüística, la preparación neurolingüística, que es repetir ciertas palabras para llegar a un estado. Y eso nos pasa a nosotras, po. A nosotros cuando decimos un texto, si es que nosotros estamos diciendo continuamente un texto que es estresante, eso el cerebro se lo cree. Y ahí suceden situaciones psicológicas importante. Entonces, por eso es tan necesario también conocer nuestro cuerpo, conocer nuestra psicología, saber cuáles son los espacios, los límites, y saber poder escindir eso y tener conciencia, porque cuando tú tienes conciencia de lo que está pasando, tú también puedes manejarlo, ¿se entiende? Pero cuando tú eres un estudiante y te ponen en una situación de estrés o de riesgo, sin tener conciencia, sin saber, finalmente puedes tener un daño psicológico muy fuerte y muy profundo, si es que no está en el consentimiento. Entonces, sería importante, voy a terminar, sería importante que justamente en estos diálogos hubiera gente experta también en psicología para poder explicar también lo que sucede, porque no es algo que nosotros percibimos, no, es algo que pasa realmente. Oye, hay una duda que me quedó sobre la metodología que usaron estos 2 años. Ustedes fueron haciendo como mesas de discusión, usaron el canal de denuncia y además estas sesiones con expertos, como si pudiéramos como resumir la metodología como para ir armando la guía, que también es una metodología que de pronto otros también podrían ocupar, por ejemplo, en sus centros de educación, qué sé yo. Sí, totalmente, sí. Yeah. Yo creo que ahí fue fundamental en
en todas esas dimensiones que nombraste, siempre el acompañamiento, en este caso de una asesora experta. Claro. Sí, sí, porque claro, o sea, nosotras aportamos desde la experiencia, pero es necesario que siempre haya una mirada que pueda interpretar, darle significado, establecer relaciones, y ese rol lo jugó de manera muy importante la Francisca Pérez de la Morá, y también en algún momento Francisca Pérez. la Francisca Pérez, que es del Colegio de Psicólogos, que ella sobre todo nos prestó asesoría respecto ay, Clau, me fue la onda. Operadoras de crisis. Operadoras claro, de crisis. que me da mucha risa ese concepto. Claro, Sí, y ustedes un se montón de formaron. conceptos igual que a uno le empiezan a entrar. Sí, o sea, no, es que nos fuimos formando de a poco. Yo creo que primero surgió lo del canal de denuncia y ahí empezamos a ver la dimensión del problema, o sea, que era mucho más, que nosotras no nos sentíamos capaces de poder ayudar a todas las dimensiones y a todas las víctimas. Y en relación a eso, al tener tanta información, fuimos a buscar más información a través de estas jornadas de trabajo y de diálogo con los estudiantes, con las estudiantes, con las organizaciones y con los espacios laborales, y después necesitábamos la formación. La formación vino, yo creo que, bueno, al último, sobre todo con la Francisca Pérez, y la Francisca Pérez siempre nos fue apoyando, digamos, y también la Francisca Pérez apoyaba a las víctimas. Entonces ahí también había un diálogo con la sobreviviente, la víctima, y con había un seguimiento también, porque tú no puedes dejar a la persona, digamos, ya, oye, la derivé, listo, chao, me desentiendo, ¿no? Sino que hay un seguimiento de cómo está, si se superó la situación, si necesitan más ayuda. Y en ese sentido, claro, nosotros éramos muy pocas también para poder abarcar todo el problema. Entonces, bueno, ahí hay una responsabilidad de formarse, de generar como esta comunidad también. O sea, que también estas conversaciones, o sea, para nosotras es interesante también por eso. Es como, a pesar que está en otro dominio. Pero es que yo creo que lo que ustedes hacen es fundamental también. El trabajo de archivo, empezar a levantar datos, eso es fundamental. A propósito de lo que preguntaba la Cata de la metodología, otro paso que fue muy importante tuvo que ver con la revisión de bibliografía, documentos disponibles, que los hay, y hay muchos, hay experiencias internacionales, hay experiencias en otros rubros, en otros ámbitos, en otros sectores, entonces hay que valerse de eso para poder orientar acciones dentro de nuestro propio sector, no es partir desde cero. La Pía hacía mención a eso al comienzo también, cómo nos servimos de la relación con otras generaciones, con otras comunidades, para construir conocimiento. Yo creo que eso es fundamental. Sí, de hecho, estaba viendo el Instagram que tienen ustedes, Género en Escena, circulación de conocimiento sobre artes escénicas con perspectiva de género. Eso me parece súper interesante y vinculado también con lo que hacemos nosotros, digamos. Nosotros ahí les contábamos que estábamos partiendo un proyecto sobre archivos de creadora, y justamente como hacemos dialogar, o nuestra intención para este año es poder escuchar las conversas entre creadoras de distintas generaciones, distintos territorios, gente que se ha dedicado al diseño, a la danza, a la dirección, que ha sido también actriz, bailarina. Entonces, igual escucharlas es también, creo que es un tema que atraviesa como esas prácticas y esos procesos creativos. No sé ustedes si en esa búsqueda piensan que hay algún como efecto en nuestros propios procesos de creación en torno a los temas de género y discriminación, o si históricamente ustedes pueden ver un vacío, una falta que se relaciona a estas como prácticas instaladas en el cuerpo, así como, ¿qué imaginan un poco, ¿no? Yo siento, o sea, creo que el vacío es más que nada de visibilización. Yo el otro día cuando vimos, por ejemplo, este documental, creo que se llama Mierda, Mierda, y era un capítulo sobre el teatro en resistencia, el teatro en dictadura, era el 99,9% puros hombres,
A mí me dio tanta rabia que lo apagué. Yo dije, pero como si no hubieran existido las mujeres, por ejemplo, salían los payasos de la esperanza y no salían Tres Marías y una Rosa, que Tres Marías y una Rosa fue una obra y un proceso creativo de resistencia, pero maravilloso, y que además viajó por todo el mundo. Entonces, yo creo que no es que no existan estos espacios de creación de género, existen muchísimos, y existen muchísimas directoras, dramaturgas, creadoras desde siempre, pero no tienen el espacio de visibilización, se invisibilizan totalmente, es como que no existieran. Y claro, y uno empieza a escarbar en tu memoria, y los primeros nombres que te aparecen son de hombres, siempre, en las situaciones que sean. Y después, cuando tú empiezas a buscar creadoras mujeres, te das cuenta que hay miles, muchas, que han reflexionado sobre el tema profundamente. O sea, ya la Virginia Woolf ya a principios de siglo ya estaba hablando de temas que estamos hablando hoy. Pero eso es totalmente invisibilizado. Entonces yo creo que los espacios siempre han estado, y las creadoras siempre han estado, pero no se ven. Yo creo que ese es el gran problema, siento yo. No sé si Connie quieres... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, escuchándote hablar, me acordaba de una anécdota, bueno, no sé si es una anécdota, a propósito de otra investigación que hicimos con Sidarte hace mucho tiempo, que es el género en escena, que es el que de alguna manera le da un nombre a nuestro núcleo, que fue una investigación que se puso como propósito explorar las desigualdades de género en el ámbito laboral, en el sector teatral en específico. Y nosotros partíamos de la hipótesis de que la participación laboral de las mujeres era mucho menor en algunos roles considerados como de poder por la cultura patriarcal. O sea, en palabras simples, que había menos directoras, menos dramaturgas, y cuando levantamos la información nos dimos cuenta que eso no era así, que había la misma cantidad de mujeres participando como directora, como dramaturga, como intérprete. Entonces, efectivamente es lo que dice la Clau, hay un tema ahí con la visibilización y también con las categorías que se usan para investigar o para levantar esa información. Yo creo que esa es otra cuestión que hay que incorporar en la práctica investigativa, cuestionar ciertas categorías, cuestionar la categoría artista, cuestionar la categoría de obra, porque hay cuántas prácticas, cuántas experiencias de creación de mujeres han quedado fuera del canon porque no corresponden a las categorías del sistema artístico, del sistema del arte. Entonces, cuántas experiencias también han sido apropiadas o hurtadas por hombres. Experiencias de creación. Totalmente. La obra fundacional del arte contemporáneo, el urinario de Duchamp, hoy día se sabe que pertenecía a una mujer. Entonces hay que empezar a mirar el pasado con otros ojos, creo yo. Y además los temas. Yo participé el año pasado en WIPI, Writer, ese festival de mujeres dramaturgas, y es la multiplicidad de temas. No es que las mujeres hablen de género y que hablen de las mujeres, como que también se tiende como a hacer una crítica reductiva con eso, ¿cachai? O sea, también se habla de ciencia ficción, también tenemos múltiples formatos, múltiples de formas y de lenguajes. Las obras que yo vi eran súper diversas unas de otras, o sea, no es que la mujer hable de la mujer o de problemas de género, ¿cachai? O sea, también como poder valorar la creación de mujer en todas sus dimensiones. Claro, ahí hay una responsabilidad, y también entender que a pesar que la cancha estaba rayada como para otros cuerpos, existe toda esta producción y esta resistencia, como dice Constanza, como estas otras formas de nombrar que de repente han sido como minorizadas, el teatro infantil, el teatro como no profesional, o regional, como con apellido, ¿no? Y pelearse estos lugares. No, ha sido una conversación súper, súper buena, chiquilla. Muchas gracias. Nos pasamos de la hora. Sí, que estaba muy entretenida la conversación. Sí. Da para mucho. Da para mucho.
Da para mucho, gracias. Y nada, pues como que las sigan en su nuevo Instagram y vamos a estar atentas a lo que hacen y compartir esto como material pedagógico junto con Arde, así que les agradecemos un montón. Bacán. La cata. Eso, Sí. y colaborar también entre organizaciones, yo creo que eso es... Oye, sí, pensaba mientras las escuchaba hablar que esto es una idea que se me pasó por la mente nomás. Y tú, Constanza, hablabas de la cantidad de bibliografía que leyeron para armar esta guía. ¿Ustedes tienen accesible esa bibliografía, por ejemplo? Creo Está que en la está guía, está Ah, en la está en la guía al guía. final. Es eso que Sí. está en... Ah, ya, perfecto. Y yo creo para ser bien justas, que también hay un montón de cosas que quedaron fuera. Ya. Así que Ya. hay que hacer mira, quizás ese podría ser un trabajo interesante en Que lo pensé que- sucesivo. en nuestro Claro. núcleo, de nuestro Que núcleo. pensé que podríamos ofrecer el espacio de Arde, digo, bueno, esto me estoy poniendo la soga al cuello porque son ideas que se vienen a la mente y uno después, ¿cómo hago todo a lo que me comprometí a hacer? No sé, o hacer una entrada o hacer una galería, por ejemplo, con todo este material bibliográfico, las referencias que ustedes usaron para poder crear la guía, Claro, como hacer una especie de, claro, como una entrada con el carpeta de propio material. proceso que ustedes tuvieron, que ahora nos cuentan un poco, a nosotros nos interesan mucho los procesos de cómo se crean las cosas, cómo llegan a concretarse. Entonces, en una de esas se animan a escribir una paginita con el proceso, hipervincularlo, la bibliografía. Nosotras felices de compartirla, subirla. Sería Súper. bacán. Así que cuando quieran. Bacán. Bacán. Ya, Buenísima pues idea. hagámoslo, sí.